historiadores, ni somos hebraicos, pero sí somos teólogos aficionados, ¿verdad? Así que si estás aquí sentado, eres teólogo aficionado, estás estudiando algo acerca de Dios. Así que la próxima vez que te pregunto, te presentes y te digan cuáles son tus aficiones, puedes decir, soy aficionado al fútbol, soy aficionado al crochet y soy teólogo aficionado. Una forma perfecta de empezar una conversación, ¿verdad? En este año que queremos defender lo que creemos y llevarlo a los demás, podría ser un comenzar de conversación perfecta. Así que como teólogos venimos esta mañana a hacer teología con la inestimable ayuda del Espíritu Santo. Por lo que seguimos abriendo estos textos y encontrando principios para entender mejor a Dios, el camino de la salvación, para entender mejor a nosotros mismos y lo que Dios quiere hacer con nosotros y con este mundo. El libro de Números comienza muy bien. La salida ha sido un éxito tremendo. Israel no ha dejado ningún soldado atrás, como los marines. Está celebrando en el Sinaí. Reciben la ley. Los principales dan grandes ofrendas generosamente. Dedican el altar, el tabernáculo, los colocan en diferentes campamentos, en orden de marcha y siempre con el tabernáculo en medio. Y el final de esta primera parte nos lo resume en Números 9:23. Un signo de obediencia completo. Al mandato del Señor acampan y al mandato del Señor partían. Así guardaban la ordenanza del Señor, como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Pero de repente, el mensaje principal de Números, lo que está en el centro. ¿Por qué no llegan a la tierra prometida? ¿Cuál es la explicación de esta demora tan grande de 40 años? Pues lo que vemos es una rebelión constante del pueblo de Dios y de cada uno de ellos. Rebelión del pueblo por querer volver atrás y porque no tienen carne. Rebelión familiar de María y Aarón contra Moisés. Rebelión de los 10 espías que hacen rebelarse al pueblo y no querer entrar en la tierra prometida. Después rebelión del pueblo por querer entrar, pero ya no era el tiempo en el que Dios quería que entraran. Rebelión del primo de Moisés, de Coré y de 250 principales más. Rebelión del pueblo por falta de agua. Rebelión de Moisés por la rebelión del pueblo. Y por último, rebelión del pueblo en la orgía de Baal Peor. ¿Por qué no llegan a la tierra prometida? Por rebeldía. Por la rebeldía del hombre. Dios, en cierta forma, está resumiendo la historia de la salvación. Dios nos quería liberar, pero nuestra rebeldía puede truncar sus deseos de paz y prosperidad con nosotros. Y de la rebeldía no se libró ni siquiera Moisés, ni tú ni yo. Los planes de Dios para la humanidad son truncados por tu rebeldía y la mía. Los planes de Dios para tu vida son truncados por tu rebeldía y por la mía. ¿No crees que estés en rebeldía contra Dios? Contéstame esta pregunta. ¿Quién es el máximo protagonista de tu vida? ¿Alguno muy desapegado o diría mis hijos? Pero si no es Dios el protagonista de tu vida, seas tú o tus hijos el protagonista de tu vida, si no es Dios, estás en completa rebeldía contra tu Creador. Pero Dios no lo deja ahí. Ese no es el final del mensaje de la salvación. Lo que empieza bien se tuerce por la rebeldía del hombre, pero Dios busca una solución. Y es así como entramos a esta final etapa del libro de Números. Nos estamos acercando al final y de repente la nueva generación no solo está dispuesta a entrar en la tierra, sino que sin haber puesto un pie en la tierra prometida, sin haber pisado un grano de arena, un grano de polvo, ya se están repartiendo el pastel. Ya tienen la fe suficiente para aceptar que eso es lo que va a pasar y empezar a dividirse y a empezar a intentar dejar las normas de cómo van a poseer la tierra. Y en ese contexto, en esa fe de algo que todavía no ha pasado, en esa fe en Dios, nos encontramos a las hijas de Zelofeat.
en este sándwich de rebeldía donde la chicha es la rebeldía y las rebanadas de pan son obediencia y fe, obediencia y esperanza, encontramos en esta rebanada de obediencia y de fe y de esperanza, encontramos a las hijas de Zelofeat que quisieron adueñarse de las promesas divinas y no quieren perderse lo que era suyo, lo que pertenecía a su padre por derecho y por don de Dios. Y ese es el final feliz que vemos en Números, porque Dios siempre te da un final feliz. Los finales tristes son muy comunes ahora, pero al final, en el fondo, lo que todos queremos es un final feliz. Y eso es lo que ofrece Dios a este mundo y a tu vida. Y eso es lo que vemos al final de Números. Estas mujeres descendientes del gran José, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, 5 hijas, ningún hijo en la familia. Qué bendición, ¿no? Yo no sé cómo es en tu parte de la tierra donde te criaste, pero en la mía todos queremos primero una hija, porque se quedan más en casa, tiran más para casa y te cuida. Después quieres el niño para la parejita y después que venga lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero por lo menos en mi lugar, en mi tierra, es un poquito así. Primero la hija que te cuide y el resto ya que haga Dios lo que quiera. Pero en esta época no era así. Entenderéis que en esta época, como el que heredaba era el hombre, pues la prioridad masculina pues era muy fuerte. Así que estas mujeres valientes, seguramente serían jóvenes, no estaban casadas, en una sociedad autoritaria se presentan ante la máxima autoridad para reclamar sus derechos. Vemos en el capítulo 5 donde solo las mujeres tenían el derecho a que Dios las juzgara directamente. A los hombres tenían que ir a Moisés, a jueces. Las mujeres tenían el derecho de que Dios milagrosamente las juzgara. Así que vienen aquí con todo el desparpajo a la cúpula del pueblo de Israel y le plantean el problema. Les dice, mi padre, rebelde como la generación anterior, murió y no tiene hijos que heredar. Por lo tanto, vamos a perder la heredad y el nombre de mi padre no va a seguir perpetuándose. Y mi padre no murió en la rebelión de Coré. Por lo tanto, todos los que están aquí van a heredar de sus padres que murieron por su pecado, por no querer entrar en la tierra prometida, pero nosotras no. Así que lo que queremos es heredar, aunque seamos mujeres. Me encantó. Pim, pam, pum, primer movimiento feminista de la Biblia. Las mujeres tienen los mismos derechos. Pim, pam, pum, la Biblia no es machista. Amén. Estaba escuchando predicaciones en este sentido y ya yo estaba más o menos encauzando de todo lo que estudio. Siempre después te tienes que ver qué parte, qué no parte, qué deja, qué enfoque le das. Pero me fui desinflando un poco, ¿vale? Tengo una hija, así que tengo una cierta... Y los padres con las hijas, ¿verdad, Antonio? Tenemos un... Pero sigues estudiando y de repente vemos que ellas no estaban luchando por el derecho universal de herencia femenino. Solo estaban luchando por ese caso particular en el que no tenían hermanos. Y ni siquiera estaban pidiendo sus derechos femeninos de la herencia. Lo que querían conservar el nombre, el honor de su padre. Y me desinflé ya del todo cuando encuentro el código babilónico de siglos antes, donde las hijas heredaban si no tenían hermanos. Es decir, que esta no era una de esas leyes que vemos en las leyes que son totalmente revolucionarias para la época y que marcan un cambio radical en la forma de ver a Dios. No, era una ley que los pueblos de alrededor tenían muy similares. No era como la de esta zona te quedarás, conquistarás y no saldrás y tu lugar es de aquí a aquí, no conquistarás nada más. Eso era totalmente radical. Eso de que no pudiese salir de este trocito no existía ni existe hoy. Bueno, más o menos. ¿Me entendéis? Pero esta no era una de esas leyes radicales que lo cambiaban todo. Era igualarse a lo que tenían los pueblos de alrededor. Así que no podemos más que hacernos la pregunta de nuevo. Esta no es la ley perfecta que nosotros hubiésemos hecho, ¿no?
Y si Dios es Dios, ¿por qué no legislar ya desde el principio, hace 3.800 años, como lo hubiésemos hecho nosotros hoy? ¿No está Dios fuera del tiempo? Podría haber hecho ya algo definitivo. Llevamos con números 3 años, así que esto ya lo hemos contestado antes. Y tenía la esperanza de hacer capítulo 27 hoy entero y tampoco voy a llegar. O sea que os prometí números en el 2022 y puede que se nos alargue un poco más si el Señor no viene antes. Así que vamos a contestarlo de nuevo. ¿Por qué estas leyes arcaicas que después vamos cambiando, que después vemos que Dios tenía una forma mejor de hacer las cosas? Tenemos los 10 mandamientos. Estas parecen permanentes. Se repiten en el Nuevo Testamento. Nosotros lo del Antiguo Testamento solo cogemos lo que se repite en el Nuevo Testamento, ¿vale? Cogemos principios, cogemos enseñanzas, pero para entender lo que Dios quiere para nosotros en esta dispensación, en este momento, lo que se repite es lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento. Y los 10 mandamientos los repite resumido en 2. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Así que esto se repite, parece temporal. Pero después da una cantidad tremenda de leyes adaptadas para cumplir estos 10 mandamientos, como lo adaptaban ellos a su contexto. Y el Señor lo que estaba intentando aquí era ir poco a poco avanzando el corazón del pueblo hacia el ideal divino. No podía darle ya el total, no le podía dar ya las leyes de Jesús, porque no iban ni a entender, ni iban a querer, ni iban a obedecer. Dios tiene que trabajar poco a poco para no tener simplemente que cargarse a todo el pueblo y empezar de nuevo, sino ir trabajando poco a poco en sus corazones, hasta que estuviesen medianamente preparados para que llegase Jesús y su ley perfecta, a la cual ni siquiera hoy llegamos nosotros. Amaros unos a otros como yo os he amado. ¿Estáis preparados para eso? Ama a tu enemigo. Así que tampoco nosotros tenemos que ir avanzando hacia el ideal de Dios, que ha sido el único que, estando en rebeldía en contra de Él, bajó aquí a la tierra, se hizo uno de nosotros para que lo pudiésemos escupir, pisotear y matar, para morir por sus enemigos, para hacernos amigos para siempre. Él es el único que lo ha hecho. Y a ese ideal vamos avanzando poquito a poco. El año pasado nos pasamos todo el año orando para amar a la iglesia. Y yo sinceramente siento que os amo y que me amáis un poquito más, ¿verdad? Así que seguimos ahí avanzando. En este tipo de mundo, hace 3.800 años, en el tiempo, en un momento de la historia en el que el mundo era brutal, corrupto, asesino, pervertido hasta lo sumo, no habían disfrutado de 2.000 años de historia de Jesús con el mensaje Jesús del amor. Somos consecuencias de ese mensaje, todo historiador lo acepta. Antes de ese mensaje no habían tenido 2.000 historias de cristianismo. Era un mundo brutal, corrupto, asesino y pervertido. En este tipo de mundo, en este tipo de tierra, Dios le da la tierra a Moisés, Moisés se la da a los príncipes a los padres a los hijos. Injusticia seguramente era la mejor forma de actuar en la época. Era simplemente pragmatismo, la forma más práctica. El sistema era así. Tenemos un trozo de tierra, un trabajo muy duro y un trozo muy difícil de defender. La tierra es lo más preciado. Esto nos da alimento a los hijos y a las hijas, a los nietos y a los nietos. Y este trozo de tierra está amenazado por alimañas y está amenazado sobre todo por otros brutos, otros pueblos, otros clanes que están alrededor. ¿A quién le encargo que lo trabaje y lo defienda? Pero no defenderlo con abogados, ¿vale? A pedradas y palos. ¿A quién le doy la tierra para que la proteja, produzca y cuide de toda la familia? A los hijos. ¿Y a las hijas qué hago? Le doy dinero. Se llama dote. Cuando tomabas una mujer le dabas un regalo, pero la chica venía con una cantidad de dote, es decir, a mi hijo le doy tierra, a mi hija le doy dinero.
ahora yo entendí por qué mi suegro pagó la boda. Digo, encima que me llevo a la hija, que hoy heredan todos, ¿no? ¿Y qué hace uno con el dinero? Pues lo normal de la mayoría de las familias, tu padre paga los dos pagan la boda, los invitados pagan el convite o lo que cubierto, tú te quedas con el dinero y ¿qué haces? Compras algo. Las mujeres también podían comprar con eso algo, pero era más fácil proteger, guardar, controlar, administrar, por eso creo que las mujeres administran también, el dinero que un trozo de tierra que tenías que defender a pedradas. ¿Vale? ¿Os acordáis de Raquel que coge los ídolos de su padre y los guarda se sienta encima de la montura de camello y los esconde? Pues esta era la forma. Era un sistema altamente masculino porque en esa época el mundo era brutalmente masculino, en el sentido de si eras mujer y la costumbre del clan rival es que si puede te viola y te mata, si no eres muy agraciada, si eres muy agraciada pues no te mataba, esclava sexual, esposa, lo que fuese. Estar bajo el cobijo de los hombres de tu familia, sinceramente no era tan denigrante. Que de ahí la sociedad, el judaísmo, el cristianismo en momentos se ha movido a épocas tremendamente machistas, pues en muchas épocas sí. Pero de repente llegó Jesús e implantó el trato exquisito de la mujer, la prominencia entre sus discípulos en la resurrección y la dignidad de cada persona, fuese cual fuese su cromosoma y condición social. Así que estas leyes tengo que verlas, a pesar de mis reticencias, como justas, buenas en su contexto y que dieron un fruto tremendo. Salmo 119, 137. Justo eres tú, Señor, y rectos son tus juicios. Y por mucho que me cueste, cada vez que leía el Salmo, yo pensaba, es que hay cada ley en el Antiguo Testamento recto. Pero mientras más estudio las leyes, desde mi perspectiva del siglo XXI, me parecen más justas, más rectas, y le tengo que admitir que el Señor hizo algo increíble. Mover una sociedad totalmente brutal, poco a poco, hasta llegar Jesucristo, hasta llegar la influencia de Cristo y del cristianismo a todo el mundo. ¿Por qué lo veo con tanto buenismo? ¿Me entiendes que viene un escéptico aquí y hubiese interpretado la misma ley totalmente diferente? Hubiese buscado, no, eso es patriarcado, machismo. ¿Por qué yo siempre busco y leo las leyes desde un punto de vista buenista, verdad? Le busco la bondad a todas estas cosas. ¿Estoy siendo totalmente injusto históricamente hablando? ¿Cómo analizamos el enfoque que le damos a estas cosas? A ver, el mundo era brutal, hay un problema, está en rebeldía contra Dios, entonces Dios tiene que hacer algo, es como una guerra, ¿vale? ¿Cómo analizas tú si una guerra está bien hecha o no está bien hecha? Segunda Guerra Mundial. ¿Se tienen que meter o no se tienen que meter a parar a los nazis? ¿Cómo lo evaluamos? Por el resultado, ¿no? Sí, se metieron, pararon, hicieron el mundo temporalmente más justo, etcétera, etcétera. No soy politólogo ni experto en guerras, pero más o menos es lo que parece, ¿verdad? Entonces, ¿las leyes que se hacen para hacer guerra son justas? Pues en ese contexto es lo que hay que hacer, ¿vale? Para avanzar. Irak. Es más petróleo que otra cosa, ¿no? Tampoco soy experto. Nos teníamos que haber metido. ¿El final cuál ha sido? Guerra sin fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo evalúo entonces esta época de crisis donde la gente tiene una gran rebeldía en contra de Dios por el resultado final? Estas leyes dieron el judaísmo dio Jesús dio el Nuevo Testamento dio el cristianismo dio la Declaración de Derechos Humanos que la mayoría de pensadores acepta que está basada en el fundamento cristiano de que toda persona tiene un valor intrínseco simplemente por ser persona. ¿El resultado es bueno? Entonces, ¿qué digo? ¿Lo hizo Dios bien? Tenía que meterse en un momento difícil e ir avanzando el corazón de las personas hacia su ideal en el que jamás llegaremos en esta tierra. Solo hubo uno que llegó
y lo matamos por ello. Solo hubo uno que llegó y nos dio esperanza de que nosotros no, pero Él sí. Y que gracias a Él podemos estar delante de Dios por la eternidad. Así que llegan las hijas de Zelofeat. Consiguen lo justo y bueno. Sí, pueden heredar. ¿Por qué tanta historia con la tierra? Y nos metemos en el último capítulo del Número. Vamos a hacer un spoiler, ¿vale? Se monta un lío aquí porque las hijas de Zelofeat se podían casar con cualquiera de cualquier tribu. Tú te tenías que casar dentro de Israel, pero de cualquier tribu. Es decir, si las hijas de Zelofeat heredaban su tierra y se casaban con la tribu de Judá, su hijo heredaba lo de su padre de Judá y lo de su madre. Por lo tanto, de repente tenían los de Judá un trozo en Manasés. Imaginaos que Saló tiene un trozo en Girona. Me encantó como lo dijo Jonathan, Girona, ¿verdad? Habla mejor que yo, así que me tengo que buscar algún consuelo de que... ¿Vale? Entonces, administrativamente no tiene sentido ninguno, ¿verdad? Pero ese no era el gran problema. El gran problema es que la tierra en realidad no era de Israel, no era de la tribu de Benjamín. La tierra era simplemente alquilada, no era posesión de las personas. Date cuenta de esto. Si en el año del jubileo todas las tierras compradas vuelven a su dueño, ¿son compradas o alquiladas? Si tú no puedes vender algo, ¿es comprado o alquilado? Alquilado. Por tanto, si tú no tienes el derecho de propiedad de vender algo, tú dices esto es mío, pero no lo puedo vender, ¿es tuyo o no es tuyo? Tú solo tienes algo tuyo cuando tú lo puedes vender. Entonces, ¿de quién era la tierra? La tierra era un alquiler de Dios al pueblo de Israel que tenía que manejar durante un tiempo que Dios quisiera para bendecir ¿a quién? A las naciones, ¿verdad? Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que Él habita. Tenían que enseñarle a las naciones que en realidad toda la tierra era de Dios, que aquí simplemente tenemos un pequeño alquiler, de que no tenemos nada, de que tu casa ni la mía es mía, ni mi coche, ni mi vida, ni mi dinero. Estamos aquí totalmente de prestados porque todo es de Dios y esa es la forma mejor que debemos vivir. Vivir sabiendo que todo es de Dios y que tenemos que vivir una vida dedicada a aquel que es el dueño de todo, el poseedor de todo y el que además es el único que nos puede garantizar que al final, teniéndolo a Él, lo tengamos todo. Gloria a Dios. Amén. Y fijaos una cosa, si yo no puedo casarme con una mujer, porque no, cuando yo me caso con una, me quedo con lo de ella y lo mío, ¿no? Si las mujeres generalmente no heredan, yo me caso y solo me quedo con lo mío. O sea, los dos nos quedamos con lo mío. De repente no puedo formar grandes latifundios y ser dueño de la mitad del país porque me he ido casándome. Al final, tan injusto, ¿qué perpetúa que la tierra siempre se quede en el sitio y que se vaya dividiendo en trocitos y en trocitos y en trocitos y en trocitos y en trocitos? Si no puedo ir acumulando a través de comprar, de dinero o de matrimonio, al final la gente se queda con la tierra. Y mientras más trocitos, ¿qué pasa? Al final un pueblo, la tierra está dividida en todos los trocitos. Todos somos dueños de este trocito. ¿Cómo tenemos que vivir? Tenemos que trabajar juntos. Porque mi trocito solo me da 4 cebollas, pero entre todos da muchas toneladas. ¿Y de quién es la tierra? ¿De quién se beneficia? ¿Uno, el terrateniente, el del latifundio o quién se beneficia? Nos beneficiamos absolutamente todos. ¿Eran tan injustas las leyes del Antiguo Testamento? Más bien son leyes que no caben en un mundo de injusticia. Y no estoy aquí predicando una forma política de vivir o un sistema político, estoy simplemente predicando el diseño que tenía Dios hace 3.800 años para un grupo de personas que se suponían tenían que reflejar el plan divino para hacer bendición a todas las naciones.
y llegamos a un punto que es muy progresista. Así que Dios dice que se casen con quien quiera. Hace 3.800 años estas 5 mujeres se podían casar con quien quisiera dentro de la tribu. Qué injusticia, ¿no? Limitar el amor. Ponerle vallas al campo. Qué injusticia. Tenían que elegir entre 52.700 hombres de mayores de 20 años. ¡Ja! ¿Estaba coartando Dios el amor y la libertad? De alguna forma sí, pero es que Dios tampoco es totalmente libre. Todos tenemos ciertos límites donde nos desarrollamos mejor. Dios no puede dejar de existir, de mentir, de arrepentirse, de meternos en tentación. Él tiene unos límites y unas opciones dentro de esos límites. Son inmensamente amplias, pero las tiene. Y así estamos creados nosotros. Nosotros no podemos elegir volar o respirar debajo del agua sin ayuda. No, esa no es nuestra opción. Tenemos muchas otras cosas que las que elegir. Así que cuando Dios nos pide que nos casemos en yugo igual, que no nos vayamos en yugo desigual, que nos casemos con otro cristiano, lo que nos está diciendo es: quiero lo mejor para ti y quiero las mejores promesas para tus hijos. ¿Creéis que Dios te dice estas cosas para coartarte y para poner unas leyes ridículas en contra del amor? Y Dios está en el cielo totalmente tranquilo. ¿Sabes que la cuenta de gloria que le debe la humanidad a Dios ya está pagada? Tú sabes que Jesucristo ya lo pagó todo y Dios está en el cielo. Su justicia está completamente satisfecha, su gloria está totalmente completa y lo único que nos mira a nosotros es mirándonos diciendo: esto es lo mejor para ti y para tus hijos. Y nos dice en esta mañana: oye, jóvenes, buscad a alguien de yugo igual, porque solo hay entre 800 y 1.000 millones de protestantes en el mundo. Es que aquí somos muy poquitos. Pues muévete de aquí, ¿qué quieres que te diga? Te quedan poquito. Calculan que entre 1.000 millones de protestantes. Más si evangeligas ya. Retrógrada Dios, hace 3.800 años establece que las mujeres tienen la última palabra para casarse con quien quiera dentro de lo que les va a ser beneficioso. Con influencia familiar, seguro. Con la ayuda de la mamá, seguro. Con la ayuda del papá, seguro. Con la bendición de la abuela, seguro. Pero llega el siervo de Abraham, ve a Rebeca, se la quiere llevar de esposa y el padre de Rebeca y el hermano Labán y Betuel le preguntan a Rebeca: ¿quieres ir con este hombre? 4.000 y pico años antes de ahora. ¿Quieres casarte de verdad con él? Mientras más lo estudio, mientras menos superficial soy con la palabra de Dios, más veo la bondad, la justicia y más veo el carácter divino en todas sus páginas. Es verdad, muchas veces la sociedad judía y la cristiana se ha movido en una dirección de matrimonios arreglados, de conveniencia, tremendamente machista, esclavista, retrógrada, y asumimos que eso es el Dios de ellos, que eso es el... Tenemos que aceptar muchas veces que esa es la desviación del corazón del hombre, no el corazón de Dios. Así que llegamos al final. Este spoiler del último capítulo. Los príncipes de Manasés no quieren que un trozo de tierra que ellos tenían que subyugar, que gobernar, que mantener, se fuese a otro lado. Pero el final es fantástico. Se están peleando por algo que no tienen. Por algo que no han olido. Por algo que sus padres probaron una fruta. Ellos ni siquiera han comido una aceituna de Israel, de lo que iba a ser Israel. Y ya se están repartiendo, ya se le está haciendo la boca agua con lo que van a hacer, ya están recibiendo en fe las promesas de Dios de lo que todavía no habían recibido. Como dice un amigo,
Edgar me dijo que en catalán se dice no diguis blat fins que és al sac i ben lligat. No digas trigo hasta que no está en el saco y bien atado. Pues eso es lo que estaban haciendo. Estaban diciendo toneladas de trigo. Esto es lo que me voy a quedar, me lo voy a repartir. Las hijas están, Milca están diciendo, no, yo quiero también mi trocito, que el nombre de mi padre siga siendo presente en la tierra de Israel. Porque Dios no falta sus promesas. Los vamos a tener y nos los queremos repartir. Era una fe ciega. La fe es lo contrario de la evidencia. Estaban siendo ilógicos, irracionales. Nada de fe ciega. ¿Qué es lo que ellos sabían que había pasado 40 años antes? Dios con una mano extendida había sacado a cientos de miles de esclavos del mayor imperio de la tierra en el momento con el mayor ejército, los había sacado con mano poderosa y grandes milagros y les había dicho que le iba a entregar una tierra. Si eso lo ha hecho Dios, ¿te puedes creer lo que va a hacer después? ¿Eso es fe ilógica o irracional? ¿O esa es la evidencia de la forma de actuar y de pensar de toda la humanidad? ¿Habrá un mañana? ¿Tú puedes demostrar que haya un mañana antes de que llegue? Científicamente, en una cubeta o en una fórmula matemática. ¿O por qué todo el mundo sabe y tiene la fe? No. Es más que fe. Solo es fe de decir que mañana vendrá. ¿Por qué? Porque ha pasado muchos mañanas anteriores. Tienen fe de que mañana el mundo no se parará en seco, ¿verdad? Todos en la humanidad tenemos. Una fe basada en la evidencia. Así que cuando Dios te dice que tengas fe en Él y en sus promesas y en lo que Él va a hacer, no es una fe totalmente ciega. Es la esperanza de saber que Él ya lo ha hecho antes. Y de que ha tocado muchísimos corazones y de que todo aquel que de verdad de rodillas se ha puesto delante de Dios y lo ha buscado de verdad y le ha pedido que lo perdone y que venga a su vida, Dios lo ha hecho y le ha dado el Espíritu a tantas personas que estamos aquí 2000 años después y 2500 millones de personas dicen que Jesús es el Dios del universo. Él lo ha hecho antes y lo seguirá haciendo. Él ha cumplido cada promesa antes y la seguirá haciendo. ¿Estás dispuesto a confiar en las promesas de Dios? Amén. Esto no es una fe a ciegas. Esto es una fe que ha evaluado detenidamente lo que Dios ha hecho en otros antes que nosotros, lo que han hecho en los que están sentados a tu lado, lo que ha hecho en mí y lo que ha hecho en millones de personas en esta tierra. Y te aseguro que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Así que ya puedes estar empezando a partirte tu pastel, tu trozo del pastel. Dios, a pesar de nuestra rebeldía, nos trae esperanza. En Él siempre hay un nuevo comienzo, que es lo que vemos en Números. Y siempre va a haber un grupo de personas que lo va a seguir. ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Estamos dispuestos a esperar y recibir las promesas de Cristo? ¿Estás dispuesto a vivir por ellas? ¿Quieres adueñarte de las promesas de Dios hoy para ti? ¿Quieres vivir con el gozo de saber que tenemos una eternidad y vivir de acuerdo a esa realidad? Le voy a pedir a Benjamín que ore por nosotros y nos despida.